Lo leo y después los hermanos lo vuelven a leer de nuevo. Amén. Proverbio 28:13 dice así en nombre del Señor Jesús: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Pueden seguir, iglesia? Amén. Tengan la bondad de sentarse, pónganse cómodos. Quiero decirles que me alegra porque ya hay hermanos y hermanas madrugando a orar en el templo a las 4 de la mañana. Maravilloso eso. Ya esto es un indicio de que ya se prendió la llama. Y nos toca entre todos juntarnos para que esa llama, hermanos, florezca y para que la presencia de Dios se derrame. Estaba orando en estos días, 3 de la mañana, y le pedí al Señor, y le dije: Señor, ¿qué mensaje para hablarle a tu pueblo el día domingo? Y me llegó, hermanos, esto: el pecado oculto. El pecado oculto. Hoy lo vamos a tratar no porque yo sepa algo de algún hermano, no porque yo sepa algo de alguna hermana, porque si sé algo, pues yo voy directamente y le digo: hermano o hermana, yo supe esto, ¿qué desierto hay en esto? Quiero ayudarle, quiero orientarle, quiero guiarle, quiero orar por usted. Amén. Ese es nuestro deber como pastores. Guiar el rebaño, y si una oveja se está enferma, entonces hay que llevarla a que se sane. Entonces vamos a mirar este versículo: el que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir un pecado? Es que, hermanos, esconderlo, es guardarlo, es taparlo. ¿Qué más podemos decir? Duro, duro que se escuche. No decirlo, no confesarlo, no apartarse. Bueno, porque hoy vamos a estar participando todos, porque es necesario que entendamos esto para nuestra edificación y salvación. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, ¿qué significa no prosperará? A ver, hermanas, no le irá bien. ¿Qué más podemos decir? No puede avanzar. A ver, hermanos, no puede agradar a Dios. No tiene un crecimiento jamás. A ver, ¿qué más, hermanos? Ayúdenme, por favor. Se engaña a sí mismo. Está atado en lo oculto. No tiene salvación. ¿Qué más podemos decir? No entrará al reino de los cielos. ¿Qué más? Entonces dice: el que encubre su pecado no prosperará. Entonces ya los hermanos lo dijeron, lo tenemos claro, amén. No va a prosperar, no va a salir adelante, no va a vencer, no va a llegar a la meta, no va a llegar a la presencia de Dios, no va a llegar al reino de los cielos, no se va a salvar. Más el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Y es aquí en la que la mayoría de nosotros, los hermanos y las hermanas, fallamos. Porque lo guardamos y no lo confesamos. Y entonces decimos, pues la verdad es que nadie me miró. En la iglesia nadie se dio cuenta. Pues yo me quedo callado, yo no voy a decir nada. Y ese es el engaño de Satanás. Es el engaño de Satanás. Para que nosotros guardemos los pecados ahí ocultos y no los confesemos. Quiero decirles abiertamente, queridos hermanos y hermanas, si un cristiano o una cristiana muere con pecados ocultos, no se salvará, se condenará, se perderá. Así es, iglesia. Mas el que los confiesa y se aparta, porque si yo confieso mi pecado, pero sigo en lo mismo, no alcanzará la misericordia. Si yo confieso mi pecado y sigo en lo mismo, no he hecho nada. Estoy en lo mismo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Es su amor, su bondad, su benignidad, es su gracia. Esa es su misericordia. Su amor, su bondad, su benignidad, su gracia. Eso es. En esta mañana vamos a mirar unos ejemplos. Y vamos a arrancar de lo que sucedió en el cielo. El querubín protector. Vamos a Isaías. Está en Isaías 14. Ustedes me van a seguir en sus puestos. Voy a hacerlo un poco rápido. Isaías capítulo 14, versículo, voy a leerlo del versículo 5 en adelante, dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba en las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escuchen esto, iglesia, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que satonaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén. Entonces en el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿En dónde se le escurrió este pecado al querubín protector? En el corazón. Hermanos, ¿dónde está el pecado oculto? En el corazón. Ahí. Donde el ojo humano no lo ve. Ahí está. Y Dios quiere que esta mañana, que hoy entendamos que este pecado oculto hace mucho daño. Que este pecado oculto, hermanos, es devastador. ¿Eso le pasó a quién? Al querubín protector, que hoy se llama Diablo y Satanás, el adversario de nuestras almas. Que el Señor lo reprenda. Vamos a mirar otro caso, el caso del rey David. Vamos a Segunda de Samuel, en el capítulo 11 habla acerca de David y Betsabé. No lo vamos a leer este capítulo, voy a hacer un pequeño recuento. David estaba en su palacio, no fue a la guerra, y por la tarde se levantó en el terrado y vino una mujer que se estaba bañando, que era muy hermosa, y me preguntó quién era. Le dijeron que era la mujer de Urías Eteo. Y fue y la mandó a traer y durmió con ella. Y ella quedó encinta. Y ella lo mandó a decir a David que había quedado encinta. Y vino un plan de David, hermanos. Y ustedes saben que David es el único que registra la Biblia que su corazón era como el corazón de Dios. Pero aquí en la tierra no hay justo que nunca peque. Todos pecamos de una u otra manera. Hermanos, y mandó a traer Urías para que él llegara a su casa y se estuviese con su mujer, y él no lo hizo. Y mandó a decir a su general Joab que lo pusiera enfrente de la batalla para que lo hirieran y murieran. Y pasado el luto, David mandó a traer a Betsabé para que fuese su mujer. Eso desagradó a Dios. Eso solamente lo sabía David en su corazón. Capítulo 12. Ustedes me van a seguir en sus puestos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno.
y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese lo quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, escuchen esto, iglesia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a un prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Quiero decirles, hermanos y hermanas, en esta mañana, el pecado oculto, hermanos, es devastador. Y aquí encontramos, hermanos, que el Señor envió a un profeta, Natán, para que amonestara a David. Y le había dicho: yo te ungí por rey en Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que se nos quede esto: todo pecado es una ofensa directa contra Dios. Que eso se nos quede. Todo pecado es una ofensa directa contra Dios. Y contra la persona que lo hacemos. Y el Señor le dijo a David: te di la casa de Israel, la casa de Judá, la casa de tu Señor, las mujeres de él. Y Dios le dio a David mucha riqueza. Y Dios lo ungió.
Y Dios le dio de su Espíritu Santo. Y esto, hermano, no quedó ahí escondido. Esto no quedó oculto. ¿Quién lo sacó a la luz? Dios. Dios lo sacó a la luz. Dios. No lo sacó hombre alguno. Dios lo sacó a la luz. Y le dijo a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de tu Señor? Pecando delante de sus ojos. Mire, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros pecamos, estamos pecando delante de los ojos de Dios. Porque Dios nos está ahí mirando. Dios nos está mirando. ¿A dónde nos iremos de la presencia de Dios? Donde Dios no pueda vernos. O Él no pueda estar. ¿Y qué dice la Escritura? Hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Satanás y los demonios. ¿Ese no es tu hijo? ¿Esa no es tu hija? Mira lo que está haciendo. Y dice que te ama, que te honra, que te sirve. Y mira lo que hace. Por eso es, hermanos, que ahora hemos sido lavados, santificados, justificados. Ahora andamos en vida nueva. No podíamos seguir haciendo lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Ahora ya somos los hijos de Dios. Y con humildad, hermanos, esto es un nivel superior. ¿Por qué? Porque pasamos, hermanos, de lo natural a lo espiritual, de lo carnal, de lo animal, de lo diabólico, a lo espiritual, iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, pecamos, estamos también haciendo estas cosas. Escuchen bien esto, que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón lo que les voy a decir. Cuando nosotros pecamos, estamos pisoteando la sangre del Señor Jesús, derramada por nuestros pecados. Uno, cuando nosotros pecamos, estamos pisoteando el nombre del Señor Jesús, con el cual fuimos perdonados nuestros pecados, fuimos justificados. Y cuando nosotros pecamos, estamos, hermanos, haciendo afrenta al Espíritu Santo. Estamos diciendo, Espíritu Santo, no te necesito. No quiero saber de ti. Y hoy en día, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Nuestra lucha, hermanos, es a no dejarnos contaminar del pecado. Por eso debemos vivir una vida, hermanos, consagrada a Dios. Por eso debemos estudiar la palabra, por eso debemos orar, por eso debemos ayunar, por eso debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, hermanos, para poder resistir al diablo y para que él huya. No hay otra forma, iglesia. Por eso el cristiano debe consagrarse verdaderamente a Dios para poder vencer las tentaciones del maligno, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando nosotros tenemos pecado oculto, no vamos a poder prosperar. No vamos a poder progresar. Y fuera de eso, vamos a traer a nuestro hogar
Si el esposo peca y tiene su pecado oculto y no lo ha confesado, su hogar no va a prosperar. Va a traer mal a su hogar, a su esposa, a sus hijos. Pero es que yo oro, pero es que yo ayuno, pero es que yo toco en la iglesia, pero es que yo canto en la iglesia, es que yo predico en la iglesia, es que yo soy el pastor de la iglesia, no es que yo soy el misionero de la misión, no es que yo soy el evangelista de la misión. Puede ser lo que quiera que sea, pero si tiene pecado oculto y no lo confiesa, se va a perder, se va a condenar. Así es, iglesia. No le estamos tirando piedra a nadie. Llegó la hora de reaccionar y mirar si tengo pecado oculto. Mire lo que le pasó a David y a su casa. El hijo que nació en pecado murió. Amnón, hijo de David, violó a Tamar, su hermana, hija de David. Absalón mandó a matar a Amnón. Absalón se llegó a las mujeres del rey David en la terraza a pleno sol delante de todo el pueblo. Absalón se levantó contra David y lo quiso matar. Y reunió un ejército y lo perseguía para matarlo. Y murió en el bosque enredado en una encina. Y ahí lo mató Joab. Y la espada nunca se apartaría de su casa. Y fuera de que eso trae destrucción en el hogar, separación, división, contiendas, pleitos, ruina, miseria, enfermedades. ¿Sabe qué le pasa a la persona que mantiene su pecado oculto? Vive enferma. Vive enferma. Y dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo esto y aquello y lo uno y lo otro? Y yo voy al médico y nada me sale, todo está bien. Me ha hecho exámenes, he ido a especialistas, lo uno y lo otro, pero yo siento que me estoy muriendo por dentro. ¿Qué será? El pecado oculto, que no lo hemos confesado. Eso es lo que nos está matando. Eso es. Vamos al Salmo 32. Salmos 32. La dicha del perdón. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Qué trae el pecado oculto? Enfermedad. Enferma el espíritu, enferma el alma, enferma el cuerpo. Y trae, hermanos, ruina en el hogar, en la esposa, en los hijos. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta, porque hay una ventana abierta.
Y toca cerrar esa ventana y toca cerrar esa puerta, confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos para poder alcanzar misericordia. Démosle la gloria al Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al que vive. Gloria al Señor Jesucristo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora algo más, queridos hermanos y hermanas. Ustedes lo van a decir esta mañana, hermanos y hermanas. Ustedes me van a ayudar. Si un hermano, si una hermana tiene un pecado oculto y no lo ha confesado, ¿qué es delante de Dios? Amén, hermano Pedro. Es un hipócrita. Ustedes recuerdan que en el capítulo 23 de Mateo el Señor le habló varias veces a los fariseos, hipócritas, 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 hipócritas por esto. Porque decían, no hacían y bueno, y muchas cosas. Y eran sepulcros blanqueados. ¿Qué es una persona hipócrita? Es una persona que aparenta ser una cosa y es otra. Eso es una persona hipócrita. El diccionario dice que es una persona, es un embustero, es un farsante, es un falso, es un inicuo. Eso es una persona hipócrita, que dice ser una cosa y vive otra. Y Dios aborrece la hipocresía. Ahora la hermana decía que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, llegó la hora de confesar nuestros pecados. ¿Para qué vamos a seguir cargando con eso? Si no nos hace bien, si nos hace daño, nos trae mal, no nos ha dejado prosperar, no nos ha dejado salir adelante. Llegó la hora de confesarlo. ¿Cuántos cristianos no están cargando con pecados hace muchos años? ¿60, 50, 40, 30, 20, 10, 5? Varios años atrás, varios meses atrás, varias semanas atrás, varios días atrás. Hermanos y hermanas, Dios quiere que nosotros nos salvemos, no que nos condenemos. Para eso es esta enseñanza, para eso es esta predicación. Santo es el Señor. Entonces una persona, la hipocresía es el engaño, es la mentira. Vivir en hipocresía es vivir en engaño, es vivir una mentira. Y usted sabe que el padre de la mentira es diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ahora nosotros debemos hablar verdad y vivir la verdad y practicar la verdad.
Que si pecamos, hermanos, confesémoslo y apartémonos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sinceros. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a Hechos 5, el pecado de Ananías y Zafira. Para que miremos dónde estaba este pecado. Ustedes me van a seguir en sus puestos, Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A dónde estaba su pecado? En su corazón. Ahí estaba su pecado. Y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conviniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y lo sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. A veces, hermanos, en el hogar nos ponemos de acuerdo con la esposa y vamos a cometer este pecado y va a quedar entre los dos. Nadie lo va a saber, ni el pastor, ni los líderes, ni el presidente joven, ni la presidenta damas, ni los predicadores, ni los consejeros, ni los ancianos de la iglesia. Nadie va a saberlo. Queda entre los dos. ¿Será que sí queda entre los dos? Hermanos, mire, no hay robo perfecto, no hay crimen perfecto, no hay pecado perfecto. Todo se va a sacar a la luz. Ya lo vamos a ver, los versículos. Hermanos, si el esposo sabe algo de la esposa, mi amor, llegó la hora de que confiese su pecado. Si la esposa sabe algo de su esposo, mi hijo, llegó la hora de que confiese su pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que no participemos en pecados ajenos. Santo es el Señor. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a Salmos capítulo 19, versículo 12. Tu siervo, versículo 11 dice, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, en guardar la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios. Verso 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén, hermanos. Mire, hay otro ejemplo en la Biblia. Hermanos, que está en Josué, capítulo 7, el pecado de Acán, por haber codiciado un manto babilónico, un lingote de oro.
y una moneda de plata, hermanos, la enterró en la mitad de su tienda, y por este pecado el pueblo no pudo prosperar, no pudieron vencer al enemigo, murieron varios hombres, cerca de 36 hombres, iglesia, y Dios le dijo a Josué que sacara ese pecado, y por este pecado oculto no confesado, murió ¿quién murió? Acán, su mujer, sus hijos. Josué, vayamos un momentico allá, miremos esto. Josué, capítulo 7. Importante que miremos esto. En el versículo 16, vamos a leer el versículo 16, dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Sadi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, y los que mataron y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy, que significa esto es turbación. Por este pecado, ¿quiénes murieron? Su familia. Y murió Acán. Un pecado oculto. Lucas, capítulo 12. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 12. Me van a seguir en sus puestos, dice, verso 1, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Porque nadie hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En el Eclesiastés, en el capítulo 12,
en el versículo 13. Todos sabemos el versículo, pues el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Primera de Corintios, capítulo 4. Ya vamos terminando, iglesia. Primera de Corintios. Gloria al Señor Jesucristo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Bendito y alabado es el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Ya vamos a terminar, iglesia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero decirles, hermanos, iglesia, hermanos y hermanas, yo he pasado por ahí. Y muchas veces. Y he confesado mi pecado. Y he tenido que pasar por la vergüenza de confesar mi pecado. Por la misericordia de Dios, hermanos, Dios me ha guardado y he sido fiel a mi esposa. Pero he cometido otros pecados, hermanos. Y arrancar por mi esposa y decirle: esposa mía, te confieso este pecado. Quiero que ore por mí. Hablar con pastor y decirle: mi pastor, cometí este pecado. Lo confieso hoy. Me arrepiento, me aparto. Ore por mi restauración. Hoy lo digo delante de la iglesia. Muchos están hoy en el infierno, quemándose, siendo atormentados, y su conciencia acusándoles. ¿Por qué yo no confesé mi pecado? Porque no tuve la gallardía o la valentía o la osadía, así como lo hice, de confesarlo también.
Porque si somos osados para hacerlo, pues también debemos ser osados para confesarlo también y apartarnos, para que alcancemos misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El Señor puso ese tema en mi mente y en mi corazón para que lo presentara a la iglesia. Hoy yo no estoy acusando a ningún hermano, a ninguna hermana. Ustedes lo saben, ustedes y Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Démosle la gloria al Señor Jesucristo. ¿Para qué debemos confesar nuestros pecados? Para ser sanados. Para ser sanados. En Tercera de Juan, hermanos, la salutación a Gayo dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice en unas cosas, sino en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Llegó la hora, hermanos, de sacar la hipocresía, de sacar la mentira, de sacar el engaño de nuestras vidas y vivir verdaderamente para Dios. De agradar a Dios sobre todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, así que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le damos otra cita y oramos. Tenga la bondad de colocarse en pie. Vamos a libro de Romanos, capítulo 2. Quiero que leamos todos este capítulo 2 hasta el versículo 16. Lo vamos a leer en dos partes, en alta voz. Leo el versículo 1, los hermanos del 2, hasta lleguemos al versículo 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Entonces, versículo 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar los secretos de cada hombre, de cada mujer. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Que nosotros los confesemos, nos apartemos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nuestros pecados sean perdonados y podamos, hermanos, alcanzar la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, llegó la hora de confesar nuestros pecados. Dios le guiará. Ya hemos escuchado la palabra, hemos leído la palabra, las consecuencias que hay con este pecado al no confesarlo. Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y aparta alcanzará misericordia. Demos gracias a Dios. Amado Señor, Rey de la Gloria. En esa mañana, Padre Santo, te adoramos, Señor, y te alabamos. Y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Te damos las gracias, mi Señor Jesús, por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender que el pecado oculto no debe estar en nuestro corazón, que debemos confesarlo, que debemos apartarnos para poder progresar, para poder perseverar, para poder prosperar, Señor, en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, en lo material. Padre Santo, Señor, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayúdame a mí, Señor, que podamos tener una limpia conciencia, que nada nos acuse, que podamos, Señor, estar en pie delante de ti. Y en esta mañana, Señor, te pedimos para que todo pecado oculto salga a la luz. Padre Santo, perdónanos, Señor, y guíanos, Señor, a toda verdad. Y guárdanos, Señor, del mal. Ayúdanos, Señor. Y que podamos, Señor, y muéstrenos y que podamos ver si en nosotros hay pecado oculto. Líbranos, Señor, de nuestros pecados que no son ocultos. Y que podamos, Padre Santo, vivir una vida delante de ti. Gracias por esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y